Inglaterra, 1845. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de damasco del dormitorio de Lady Eliza Blackwood, arrojando un suave resplandor sobre la joven que estaba de pie ante su espejo, con el peso de una fatalidad inminente presionando sus delgados hombros. El reflejo que le devolvía la mirada revelaba un rostro hermoso pero apesadumbrado, enmarcado por un abundante cabello castaño rojizo, sus ojos esmeralda apagados por la resignación en lugar de brillar con la anticipación nupcial como deberían en el día de su boda. Martha, su doncella desde la infancia, trabajaba en silencio detrás de ella, abrochando la interminable hilera de botones de perla que recorrían la espalda del elaborado vestido de novia de marfil, una prenda que se sentía más como un sudario con cada momento que pasaba. Lord Blackwood había dejado sus expectativas abundantemente claras 3 meses antes, cuando había anunciado su compromiso con el barón Harrington, un hombre 40 años mayor que ella, con una reputación de crueldad que viajaba a través de conversaciones susurradas en los salones de Londres. El matrimonio no era una elección sino una necesidad, un sacrificio exigido a Eliza para salvar a su familia de la ruina financiera provocada por las inversiones imprudentes y las deudas de juego de su padre. El elaborado ajuar, la fastuosa ceremonia, los cientos de invitados aristocráticos que ya llegaban abajo, todo eran meros adornos dorados para disfrazar lo que era esencialmente la venta de una hija para pagar las deudas de un padre. Eliza captó la mirada compasiva de Martha en el espejo mientras la doncella colocaba el delicado velo de encaje sobre sus rizos castaños rojizos cuidadosamente arreglados. «Esto parece más un funeral que una boda», susurró, su voz apenas audible en el silencio opresivo de la habitación. Los dedos de Martha se detuvieron momentáneamente sobre el velo, sus ojos reflejando una comprensión compartida de la verdad en esas palabras. La hermosa mañana de primavera más allá de la ventana parecía una burla cruel, el alegre canto de los pájaros y la luz del sol en desacuerdo con la desolación en el corazón de Eliza. Una vez había soñado con el matrimonio como la mayoría de las jóvenes, con esperanza y nociones románticas de amor y compañerismo, pero esos sueños se habían marchitado primero bajo la silenciosa devastación de la inexplicable retirada de Sebastian Thornfield de su vida 2 temporadas atrás, y ahora yacían completamente aplastados bajo el peso del mandato de su padre. En menos de 2 horas, pronunciaría los votos que la atarían de por vida a un hombre cuya mera presencia le erizaba la piel, cuyos ojos llorosos se detenían demasiado tiempo en su joven figura, cuyos delgados labios se curvaban en satisfecha posesión cada vez que la miraba. Los pasos de Lord Blackwood sonaron en el pasillo, acercándose para acompañar a su hija al carruaje que la llevaría a la capilla de San Jorge y a su novio que la esperaba. Eliza enderezó la espalda y levantó la barbilla, armándose de valor contra las lágrimas que amenazaban con brotar. No le daría a su padre la satisfacción de presenciar su angustia, ni llegaría a su boda con los ojos enrojecidos. Si este iba a ser su destino, lo enfrentaría con la dignidad propia de una dama de su posición, aun cuando cada fibra de su ser gritaba en silencio en protesta contra el futuro que se cernía sobre ella con la inexorabilidad de los barrotes de hierro. Capilla de San Jorge, la boda transcurre mientras la élite de Londres susurra detrás de sus abanicos. Eliza se percata de la imponente figura del duque Sebastian Thornfield, de pie, apartado de la multitud, alto, de cabello oscuro y con intensos ojos grises. Sus miradas se encuentran momentáneamente, provocando un aleteo inesperado en su pecho. Sebastian la había cortejado 2 años antes, pero se retiró misteriosamente, dejándola con el corazón roto. Su presencia ahora parece un cruel recordatorio de lo que podría haber sido. El barón Harrington, 40 años mayor que ella, jadea mientras recita sus votos mientras Sebastian,
observa con un desprecio apenas disimulado. La capilla de San Jorge resplandecía bajo la luz de la mañana, sus arcos góticos elevándose hacia el cielo, mientras cientos de invitados aristocráticos llenaban los antiguos bancos, un mar de vestidos de seda y atuendos formales que susurraban bajo el techo abovedado. Eliza avanzó por el pasillo del brazo de su padre, con una gracia practicada que desmentía el dolor hueco en su pecho, sus ojos fijos en la figura envejecida que la esperaba en el altar, el delgado cuerpo del barón Harrington envuelto en una costosa sastrería que no podía ocultar la fragilidad de sus 70 años, mientras ocupaba su lugar junto a su novio. Los sutiles susurros detrás de abanicos enjollados llegaron a sus oídos, la élite de la sociedad londinense especulando sobre la obvia disparidad de la unión, el desperdicio de juventud y belleza sacrificado a la edad y la riqueza. Fue entonces cuando una conciencia punzante atrajo su mirada involuntariamente hacia el fondo de la capilla, donde una figura alta se mantenía apartada de la multitud, sus anchos hombros y su imponente presencia inconfundibles, incluso antes de que sus ojos confirmaran lo que su corazón ya sabía. El duque Sebastian Thornfield observaba la ceremonia con una intensidad que parecía atravesar el mismo aire entre ellos, su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que aún atormentaba sus sueños, sus ojos grises encontrándose con los de ella a través de la capilla con una expresión que no pudo descifrar. El inesperado aleteo en su pecho la traicionó, un recordatorio traicionero de sentimientos que había luchado por enterrar desde que él había retirado su cortejo 2 años antes sin explicación, dejándola desconcertada y con el corazón roto. Su presencia ahora parecía un giro particularmente cruel del destino, forzándola a confrontar el recuerdo de un afecto genuino mientras se comprometía a una unión sin amor. ¿Qué derecho tenía él a presenciar su rendición, a permanecer en silencio juzgándola mientras ella hacía lo que la necesidad exigía? La ceremonia continuó implacablemente mientras el vicario entonaba las antiguas palabras que la unirían al barón Harrington, cuya respiración se oía en jadeos audibles mientras repetía sus votos, su mano de pergamino, fría y seca, aferrándola de ella con posesiva insistencia. Eliza pronunció sus propias respuestas de memoria, sintiéndose desconectada de las palabras que sellaban su futuro, su visión periférica traidoramente consciente de Sebastian, cambiando de postura, la ligera tensión de su mandíbula visible, incluso a esa distancia. Se preguntó con una oleada de amargo resentimiento si él había venido a satisfacer alguna curiosidad perversa, a presenciar la culminación del camino en el que su rechazo la había puesto. El barón completó sus votos con una tos estentórea que atrajo miradas preocupadas de los más cercanos, pero sus acuosos ojos azules brillaron con triunfo cuando el vicario los declaró marido y mujer. Mientras Eliza se volvía para enfrentarse a la congregación del brazo de su nuevo esposo, su mirada fue atraída de nuevo inexorablemente hacia Sebastian, cuya expresión se había endurecido hasta un desprecio apenas disimulado mientras observaba al barón darle palmaditas en la mano con satisfacción de propietario. Algo pasó entre ellos en ese momento, alguna comunicación no verbal que despertó en Eliza preguntas que creía respondidas hacía mucho tiempo. Entonces el órgano tronó, y ella avanzaba por el pasillo, ahora la baronesa Harrington, el anillo pesado en su dedo y Sebastian Thornfield, una figura rígida a su paso, un fantasma de lo que pudo haber sido que no tenía lugar en la vida que se extendía ante ella como una llanura interminable y estéril. La mansión Blackwood resplandecía de luz, su gran salón de baile transformado para el banquete de bodas, mientras cientos de velas iluminaban el mar de rostros aristocráticos que rodeaban a Eliza en la mesa principal. Se sentó rígidamente junto al barón Harrington, la pesada banda de oro en su dedo,
parecía lastrar todo su cuerpo mientras movía la comida sin ganas en su plato, incapaz de reunir siquiera la apariencia de apetito a pesar de la suntuosa comida servida a los invitados de la boda. El varón no pareció notar su angustia, demasiado ocupado aceptando felicitaciones y consumiendo alarmantes cantidades de vino, sus delgados labios manchados de púrpura mientras hablaba en voz alta con Lord Blackwood sobre los planes de casa para el otoño en su finca, donde Elisa pronto sería la señora. La interminable procesión de personas que ofrecían sus buenos deseos había comenzado a desdibujarse cuando una voz familiar atravesó su conciencia, haciendo que levantara la vista bruscamente hacia el rostro que una vez le había sido más querido que ningún otro. El duque Sebastian Thornfield estaba de pie ante ellos, su atuendo formal acentuando la poderosa anchura de sus hombros, su expresión cuidadosamente neutral mientras se inclinaba ante la pareja de recién casados. «Le deseo toda la felicidad, Lady Harrington, aunque dudo que la encuentre en esta unión», dijo, la tensión subyacente en su profunda voz desmintiendo las felicitaciones convencionales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que envió un escalofrío por la espalda de Elsa, incluso mientras el varón se erizaba visiblemente a su lado, sus ojos acuosos entrecerrándose con desagrado ante el insulto apenas velado. Harrington respondió con una risa jadeante que no logró enmascarar su molestia, atrayendo a Eliza posesivamente más cerca con una mano que le agarraba el brazo con demasiada fuerza. «Se olvida de su lugar, Thornfield. Mi esposa ha asegurado un título y una fortuna que la mayoría de las jóvenes envidiarían. No le faltará de nada bajo mi protección». Algo peligroso brilló en los ojos grises de Sebastian ante la palabra protección, pero su rostro permaneció impasible mientras inclinaba la cabeza en reconocimiento sin ceder en el punto. Al volverse para irse, su manga rozó a Martha, que estaba de pie diligentemente detrás de la silla de Elisa, y Elisa captó el movimiento casi imperceptible de su mano mientras algo pasaba entre ellos. La interacción duró apenas unos segundos, pero el varón no pareció darse cuenta, ya volviendo su atención a la condesa de Wexley, que se acercaba para ofrecer sus felicitaciones. Fue casi una hora después, cuando Elisa se excusó para ir al tocador de damas, que Martha le presionó un pequeño papel doblado en la palma de la mano con dedos temblorosos. A solas por un precioso momento, Elisa desdobló la nota con manos inseguras, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas al reconocer la escritura audaz e inclinada que una vez había recibido en las cartas de cortejo. «Su marido no es lo que parece. Esté vigilante». La críptica advertencia envió hielo por sus venas, confirmando el terror sin nombre que la había atormentado desde el anuncio de su compromiso. Destruyó la nota inmediatamente, aplastándola en la chimenea y observando cómo el papel se enroscaba y ennegrecía entre las llamas. Cuando regresó al salón de baile, sus ojos buscaron la alta figura de Sebastian entre los invitados. Pero él había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando solo su advertencia y las inquietantes preguntas que planteaba sobre el hombre que ahora poseía derechos legales sobre su persona y propiedad. La mano del varón se cerró sobre la suya una vez más, mientras los músicos se preparaban para el primer baile, sus delgados dedos fríos contra su piel, y Elisa se preguntó con creciente inquietud qué secretos se escondían detrás de sus ojos llorosos y contra qué peligro Sebastian se había arriesgado para advertirla. La noche descendió sobre la mansión Blackwood, mientras el banquete de bodas avanzaba hacia sus últimas horas, el apagado brillo dorado de los candelabros proyectando largas sombras sobre los rostros de los invitados que se quedaban para la culminación de las celebraciones. El barón Harrington se levantó de su asiento en la mesa principal, su frágil cuerpo balanceándose ligeramente por los efectos del vino consumido durante todo el día, pero sus ojos permanecían inquietantemente alerta mientras se fijaban en su joven esposa,
con una intensidad que hizo que Elisa reprimiera un escalofrío. El silencio cayó sobre el salón de banquetes, cuando el varón golpeó su cuchillo contra su copa de cristal, atrayendo toda la atención a la mesa principal donde estaba de pie junto a Elisa, su mano de pergamino agarrando de repente su brazo con sorprendente fuerza. «Un brindis especial por mi hermosa esposa», anunció, su voz resonando por el salón a pesar de su calidad aflautada. Un sirviente apareció a su gesto, portando una bandeja de plata con una única copa llena de un vino de un peculiar tono carmesí profundo, casi demasiado oscuro para ser natural. «Sellemos nuestra unión con esta antigua tradición de los Harrington, querida». Mientras el sirviente colocaba la inusual copa ante ella, Eliza levantó la vista instintivamente y encontró que Sebastián había reaparecido entre los invitados, de pie rígidamente cerca de la entrada al salón de baile. Sus ojos grises fijos en el vino, con una alarma tan manifiesta que su corazón comenzó a acelerarse. Dudó, su mano suspendida sobre el ornamentado recipiente, algún instinto primario instándola a rechazarlo a pesar de los cientos de ojos que observaban expectantes. El varón se inclinó más cerca, su aliento agrio contra su oído mientras sus dedos se clavaban dolorosamente en su antebrazo. «Bebe, mi querida esposa, para sellar nuestra unión», insistió. La orden inconfundible bajo el barniz de afecto. Sus ojos acuosos ahora duros con advertencia. Atrapada entre el agarre de su marido y el escrutinio de la sociedad londinense, Eliza sintió que el pánico le subía por la garganta mientras levantaba la pesada copa con dedos temblorosos. Al otro lado de la sala, Sebastián se movió de repente, abriéndose paso entre la multitud con un propósito urgente, pero la distancia era demasiado grande y la multitud de invitados demasiado densa para que pudiera alcanzarla a tiempo. Con la mano del varón todavía como un tornillo de banco en su brazo, Eliza se llevó la copa a los labios y bebió profundamente, la propiedad y la obediencia prevaleciendo sobre la advertencia que gritaba en su mente. El líquido se deslizó por su garganta, inesperadamente amargo y extraño, dejando una sensación de ardor a su paso que supo al instante que no era simplemente el picor de un vino fuerte. Captó la expresión de horror de Sebastián mientras se congelaba a mitad de la sala, demasiado tarde para evitar lo que ya había ocurrido. El varón soltó su brazo con un asentimiento satisfecho, aceptando las felicitaciones de los invitados cercanos que levantaban sus propias copas en respuesta al brindis, aparentemente ajenos a la peculiaridad del ritual. Solo Sebastián permaneció inmóvil en medio de la multitud que celebraba, su rostro una máscara de furia y miedo apenas contenidos, mientras Elisa dejaba la copa con manos que habían comenzado a temblar notablemente. Ya podía sentir un calor antinatural extendiéndose desde su estómago hacia afuera. Su visión volviéndose ligeramente borrosa en los bordes mientras luchaba por mantener la compostura, el sabor amargo persistiendo en su lengua como un presagio de algo mucho peor por venir. Pasaron los minutos mientras Elisa luchaba por mantener la compostura, la sonrisa formal fija en sus labios, comenzando a temblar a medida que la sensación de ardor en su estómago se intensificaba, extendiéndose hacia arriba a través de su pecho con una rapidez alarmante. El salón de banquetes parecía inclinarse y balancearse a su alrededor, los rostros de los invitados desdibujándose en formas indistintas mientras su visión se nublaba en los bordes y su respiración se volvía dificultosa. Cada aliento, una lucha dolorosa contra el tornillo invisible que se apretaba alrededor de sus pulmones. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por el esfuerzo mientras luchaba por mantenerse erguida, pero la debilidad que se extendía por sus extremidades resultó demasiado poderosa para resistir. Un violento temblor se apoderó de su cuerpo y se desplomó de su silla, cayendo al suelo en un remolino de seda y encaje marfil, mientras los primeros gritos de alarma se elevaban de los invitados más cercanos a la mesa principal.
A través de la bruma de la oscuridad que se cernía, Eliza fue vagamente consciente del pandemonio que estallaba en todo el salón de baile, mujeres gritando de horror y hombres pidiendo a gritos un médico mientras las festividades se disolvían en el caos. Su conciencia desvaneciente registró a Sebastian empujando a la gente bruscamente a un lado. Su rostro contorsionado con una urgencia desesperada mientras luchaba por alcanzarla a través de la multitud de invitados y sirvientes confundidos. El varón permaneció extrañamente inmóvil en medio de la conmoción, sin hacer ningún movimiento para ayudar a su esposa caída, observando en cambio con una expresión de interés distante que parecía grotescamente fuera de lugar, como si observara un experimento cuyo resultado encontraba medianamente fascinante en lugar de presenciar a su esposa en peligro mortal. Eliza sintió que la recogían en unos brazos fuertes, su cabeza acunada contra un pecho ancho, mientras Sebastian se arrodillaba a su lado en el suelo, su voz atravesando la cacofonía de voces aterrorizadas que los rodeaban. Veneno. Temía esto, dijo, su tono urgente pero controlado, mientras sus dedos presionaban el pulso en su garganta, encontrándolo rápido y debilitándose. Sus ojos grises, tan cerca ahora, ardían con una combinación de furia y miedo mientras gritaba pidiendo espacio, agua, que trajeran su carruaje de inmediato. A través del rugido en sus oídos, Eliza escuchó hablar al varón, su delgada voz con una nota de fría diversión que la heló a pesar del fuego que la consumía por dentro. No puedes salvarla, Thornfield. El compuesto actúa demasiado rápido. Sus palabras no contenían rastro del anciano vacilante que se había presentado como revelando en cambio un cálculo y una malicia que confirmaron todas las advertencias de Sebastian en un solo momento de horrible claridad. Eliza intentó hablar, preguntar por qué, entender qué mal le había sobrevenido en lo que debería haber sido simplemente un día de tristeza resignada en lugar de peligro mortal. Pero su garganta se contrajo dolorosamente, permitiendo solo un débil jadeo que trajo el sabor metálico de la sangre a su lengua. Sintió que la levantaban, Sebastian poniéndose de pie con su cuerpo inerte en sus brazos, su voz un murmullo distante contra su oído, mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse por completo. Resiste, Eliza. No me dejes. No ahora que finalmente te he encontrado de nuevo. Las palabras la siguieron hacia la oscuridad, mientras su cabeza caía hacia atrás sobre su brazo, su cuerpo rindiéndose al veneno que corría por sus venas con una eficiencia despiadada. El salón de baile y sus ocupantes desvaneciéndose en la nada mientras Sebastian la sacaba rápidamente del salón. Sebastian corrió por los sinuosos pasillos de la mansión con el cuerpo inerte de Eliza acunado contra su pecho. Su cabeza colgando sin vida mientras subía las escaleras de dos en dos, desesperado por alcanzar un lugar privado antes de que el veneno completara su obra mortal. Detrás de él resonaban gritos y la voz aflautada del varón exigiendo el regreso de su esposa, pero Sebastian avanzó con un propósito decidido hasta que llegó a una pequeña sala de estar en el ala este. Martha lo seguía de cerca, su rostro surcado de lágrimas, cerrando la pesada puerta de roble mientras Sebastián depositaba suavemente a Eliza sobre una chaise longue, su piel ahora espantosamente pálida contra el terciopelo carmesí. Rápidamente bloqueó la puerta con una silla encajada bajo el pomo justo cuando comenzaron los primeros golpes furiosos. Las exigencias ahogadas del varón para que le permitieran entrar apenas registrándose mientras Sebastian centraba toda su atención en la mujer que luchaba por cada respiración superficial ante él. De un bolsillo interior de su chaleco, sacó un pequeño vial de cristal que contenía un líquido transparente. Sus manos firmes, a pesar del caos que estallaba en el pasillo, más allá de la puerta, y los sollozos de pánico de Marta, que se había derrumbado en una silla cercana, sus manos cubriendo su boca para ahogar los sonidos de su angustia.
Sebastián se arrodilló junto a la chaise longue, un brazo fuerte deslizándose bajo los hombros de Elisa para levantar su cabeza y la parte superior de su cuerpo, su cabello castaño rojizo derramándose sobre su manga como fuego líquido contra la tela oscura. Este antídoto puede salvarla. Pero debe beberlo ahora, dijo, su voz autoritaria pero teñida de una desesperación que revelaba cuán precaria era realmente su situación. Morirá sin él. Los ojos de Elisa se abrieron brevemente, desenfocados y nublados por el dolor, un pequeño gemido escapando de sus labios mientras Sebastián descorchaba el vial con los dientes, escupiendo el tapón a un lado sin preocuparse por la propiedad o el decoro. Con una presión suave pero insistente, le separó los labios con los dedos y vertió el líquido directamente en su boca, inclinando su cabeza hacia atrás para asegurar que el precioso antídoto llegara a su garganta en lugar de derramarse inútilmente por su barbilla. Cuando su cuerpo se convulsionó contra la intrusión, amenazando con rechazar la cura, Sebastián presionó su mano firmemente contra su boca, forzándola a tragar a pesar de su resistencia inconsciente, su toque paradójicamente tierno incluso en su insistencia inflexible. «Bebe, Elisa, por favor», murmuró, su voz bajando a un susurro ronco mientras la última gota del líquido desaparecía entre sus pálidos labios. La urgencia íntima del momento despojó toda pretensión, revelando una emoción cruda en cada línea de su poderoso cuerpo mientras la acunaba contra su pecho, una mano acariciando su cabello con infinita suavidad, mientras esperaban que el antídoto hiciera efecto. «Vive, Elisa», susurró, sus labios cerca de su oído, sus palabras destinadas solo a ella, aunque Martha no pudo evitar escucharlas desde su posición al otro lado de la habitación. «No puedo perderte de nuevo, no cuando finalmente he encontrado el valor para reclamar lo que tan tontamente entregué». La desnuda vulnerabilidad en su voz reveló profundidades de sentimiento que trascendían la mera preocupación u obligación, exponiendo la verdad de que Sebastian Thornfield nunca había dejado de amar a la mujer que ahora luchaba por su vida en sus brazos. Afuera, los golpes en la puerta se intensificaron cuando Lord Blackwood se unió al barón para exigir la entrada, sus voces elevándose con indignación y amenazas de consecuencias legales. Pero Sebastián permaneció completamente concentrado en Elisa, observando atentamente cualquier señal de que el antídoto estuviera contrarrestando el veneno mortal que el barón había administrado tan cruelmente a su esposa de apenas unas horas. La noche cayó sobre la mansión Blackwood, las festividades de la boda abandonadas hacía mucho tiempo, mientras susurros apagados viajaban por los pasillos oscuros. La especulación corriendo desenfrenada entre invitados y sirvientes por igual sobre la repentina enfermedad de la novia y la sorprendente intervención del duque de Thornfield. En la pequeña sala de estar, ahora transformada en una enfermería, Elisa luchaba contra el veneno que corría por sus venas, su esbelto cuerpo sacudido por fiebres violentas que la hacían alternar entre temblores incontrolables y un ardor con un calor antinatural. Sebastián mantuvo su vigilia inquebrantablemente a través de las largas horas, rechazando todas las sugerencias de que descansara o permitiera que alguien más la cuidara, su poderoso cuerpo doblado por el agotamiento mientras continuamente le bañaba la frente con paños fríos y monitoreaba su respiración dificultosa en busca de cualquier signo de mejora o deterioro. Habían persuadido a Martha para que descansara en una habitación contigua después de que Sebastián prometiera despertarla si ocurría algún cambio, dejándolo solo con Elisa mientras el reloj de pie en la esquina marcaba el lento paso de la medianoche hacia las primeras horas de la mañana. Durante breves momentos de lucidez, Elisa abría los ojos para encontrar su rostro sobre el de ella, los ojos grises oscuros por la preocupación. Pero la conciencia nunca duraba mucho antes de que los sueños febriles
la arrastraran de nuevo a visiones arremolinadas de bodas y venenos, de Sebastián alejándose de ella hace 2 años sin explicación, del varón observándola colapsar con ese terrible interés distante. En uno de esos momentos de claridad, logró formar una sola palabra: ¿por qué? La pregunta abarcando tanto su situación actual como el abandono que la había precedido por 2 años. Sebastián entendió todo lo que ella preguntaba en esa única sílaba, su mano deteniéndose en su frente mientras finalmente revelaba lo que había impulsado cada una de sus acciones desde que su cortejo terminó abruptamente. Descubrí hace 2 años que Harrington estaba involucrado en una red de envenenamiento dirigida a cónyuges ricos por su herencia, explicó, su profunda voz suave en la habitación silenciosa, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro mientras continuaba bañando su piel febril. El varón ya ha enterrado a 3 esposas, cada muerte atribuida a causas naturales, pero cada una ocurriendo dentro de 1 año de matrimonio después de que la víctima hubiera modificado su testamento a su favor. He estado reuniendo pruebas desde entonces, trabajando con ciertos funcionarios de Scotland Yard, construyendo un caso lo suficientemente sólido como para llevarlo ante la justicia. Me retiré de nuestro cortejo para protegerte, Elisa, confesó, el dolor grabado en sus rasgos al recordar la decisión que los había herido a ambos tan profundamente. Si nos hubiéramos casado, te habrías convertido en un objetivo para la venganza de Harrington una vez que yo actuara contra él. Pero cuando me enteré de tu compromiso, supe que estabas en peligro inmediato. Irónicamente, te convertiste en su víctima de todos modos, a pesar de todo lo que sacrifiqué para mantenerte a salvo. La amarga autorrecriminación en su voz atravesó incluso la neblina inducida por la fiebre de Elisa, y logró levantar una mano temblorosa para tocar su mejilla brevemente antes de que el agotamiento la obligara a dejar caer el brazo sobre los cojines. A medida que se acercaba el amanecer, pintando el cielo del este con las primeras vetas pálidas de luz, la respiración de Elisa se alivió gradualmente, y su piel se enfrió bajo el toque de Sebastián, la fiebre violenta finalmente cediendo después de horas de lucha desesperada. El antídoto había funcionado, extrayendo el veneno de su sistema durante la larga noche de sufrimiento. El alivio de Sebastián fue palpable, sus poderosos hombros hundiéndose mientras presionaba su frente brevemente contra la mano de ella, una muestra inusual de vulnerabilidad de un hombre conocido en todo Londres por su rígido autocontrol. «Vivirás, Eliza Blackwood», susurró, usando su apellido de soltera deliberadamente, como si ya estuviera cortando su conexión con el hombre que había intentado asesinarla apenas unas horas después de pronunciar los votos sagrados. Y Harrington pagará por lo que ha hecho, tanto a ti como a las que vinieron antes. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la pequeña sala de estar, donde Elisa recuperaba gradualmente la conciencia, su cuerpo dolorido como si hubiera soportado una terrible enfermedad. Los recuerdos de los acontecimientos de la noche anterior volviendo en fragmentos inconexos. Abrió los ojos y encontró a Sebastián desplomado en una silla a su lado, su poderoso cuerpo doblado incómodamente en el mueble demasiado pequeño, su cabeza inclinada en un ángulo que seguramente le causaría dolor al despertar. Profundas sombras bajo sus ojos testificaban su vigilia, su corbata aflojada y su chaleco desabrochado, su cabello oscuro cayendo sobre su frente de una manera que horrorizaría a su ayuda de cámara. Elisa lo estudió en este raro momento de descuido, sorprendida por cómo los años habían añadido una cierta gravedad a los rasgos que una vez había conocido tan bien como los suyos, finas líneas en las comisuras de sus ojos hablando de cargas llevadas en silencio. El momento de paz se hizo añicos cuando la puerta se abrió de repente con un estruendo que despertó a Sebastián al instante. Su cuerpo desenrollándose de la silla,
con la presteza refleja de un hombre acostumbrado al peligro. El barón Harrington irrumpió en la habitación seguido por 2 policías de rostro severo y uniforme. Su apariencia frágil del día anterior, reemplazada por una fría furia mientras señalaba con un dedo tembloroso a Sebastian. «Este es el hombre, oficiales», declaró el barón, su voz aflautada vibrando con justa indignación. «El duque de Thornfield envenenó a mi esposa en un ataque de celos. Ha estado obsesionado con ella durante años y no podía soportar verla casada con otro. La secuestró de nuestro banquete de bodas con la intención de matarla y hacer parecer que yo era el responsable». Sebastian se irguió en toda su altura, elevándose sobre el barón con una ira apenas contenida, su voz controlada pero resonante de autoridad, mientras se dirigía a los policías en lugar de responder directamente a las acusaciones de Harrington. «Es el barón quien administró el veneno, caballeros, en un brindis especial que insistió que su esposa bebiera sola. Yo simplemente proporcioné el antídoto, habiendo sospechado sus intenciones basándome en las muertes sospechosas de sus 3 esposas anteriores. Sugiero que investiguen la copa de la que bebió Lady Harrington. Encontrarán rastros de un compuesto particular que Harrington ha usado antes». Los policías se movieron incómodamente, claramente inseguros de a quién creer mientras miraban entre el duque, cuya reputación de integridad estaba bien establecida en todo Londres, y el barón, cuya edad y aparente fragilidad naturalmente provocaban simpatía a pesar de la seriedad de las acusaciones enfrentadas. El oficial de mayor edad carraspeó torpemente, dirigiéndose a Elisa, que luchaba por sentarse erguida contra los cojines, sus fuerzas aún no recuperadas por completo después de la terrible experiencia de la noche. «Milady, tal vez podría aclarar lo que ocurrió. Su testimonio sería de lo más esclarecedor en esta desafortunada situación». Todas las miradas se volvieron hacia Elisa, la del barón repentinamente afilada con advertencia, la de Sebastian llena de preocupación por su estado aún debilitado, los policías observadores y evaluadores mientras esperaban su respuesta. Aunque apenas podía mantenerse erguida, Eliza reconoció el momento crucial por lo que era, entendiendo que sus siguientes palabras determinarían no solo su propio destino, sino potencialmente el de otras mujeres que podrían caer víctimas del barón si ella no decía la verdad. La ley favorecía absolutamente a los maridos, dándoles control sobre las personas, propiedades y testimonios de sus esposas. Pero Elisa sabía que debía encontrar la fuerza para desafiar esas restricciones si quería que prevaleciera la justicia. Tomó una respiración profunda, estabilizándose contra la debilidad residual que hacía temblar sus extremidades, y se preparó para tomar la decisión que marcaría el rumbo de todo lo que seguiría. Los policías se marcharon a regañadientes después de que Elisa relatara cuidadosamente los acontecimientos, alegando que el agotamiento había nublado su memoria sobre cómo exactamente se había enfermado, pero solicitando tiempo para recuperarse antes de hacer acusaciones formales. Su respuesta diplomática no satisfizo a ninguno de los 2 hombres por completo, pero proporcionó un respiro temporal mientras prometían regresar al día siguiente para obtener su declaración completa. Sebastian se retiró con visible renuencia cuando Lord Blackwood insistió en hablar con él en privado sobre la escandalosa situación, dejando a Elisa a solas con el barón por primera vez desde su colapso. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la transformación en el barón Harrington fue inmediata y escalofriante. Su postura encorvada se enderezó. El temblor de sus manos desapareció como si hubiera sido meramente una afectación. Sus ojos acuosos, de repente agudos, con una claridad malévola. Se acercó a la chaise longue donde Elisa yacía, aún demasiado débil para levantarse, sus delgados labios curvados en una sonrisa totalmente desprovista de calidez, mientras se cernía sobre ella con un vigor sorprendente para un hombre de su edad.
Deberías haber muerto en silencio, querida, dijo, su voz ya no aflautada sino fría y precisa, cada palabra cuidadosamente enunciada mientras extendía la mano para acariciarle la mejilla con dedos que se sentían como el toque de un cadáver. 3 esposas anteriores lo hicieron, sin todo este desagradable alboroto. Un simple brindis, un fallecimiento pacífico mientras dormían, y sus fortunas transferidas pulcramente a mis cuentas. La inesperada revelación de su verdadera naturaleza dejó a Elisa momentáneamente sin palabras. El horror total de las advertencias de Sebastián cristalizándose en una realidad aterradora mientras el varón continuaba su monólogo, aparentemente sin preocuparse de que ella pudiera contar sus palabras a otros. Pero no importa, continuó, sacando una pequeña caja de plata del bolsillo de su chaleco y abriéndola para revelar un fino polvo blanco. Simplemente terminaré lo que empecé. Y tu devoto duque será ahorcado por ello. ¡Qué trágica historia de obsesión! El noble duque de Thornfield, tan consumido por los celos que envenenó a su antiguo amor en lugar de verla pertenecer a otro. Los tribunales serán de lo más comprensivos con un marido afligido, particularmente uno con mis conexiones. El rostro envejecido que una vez había encontrado, meramente desagradable ahora, parecía monstruoso en su crueldad calculada, la máscara de respetabilidad completamente disuelta para revelar al depredador que había debajo mientras se acercaba con clara intención, la caja abierta de veneno sostenida ante él como una ofrenda. Elisa intentó incorporarse, pedir ayuda, pero sus extremidades permanecían traicioneramente débiles por la terrible experiencia de la noche anterior, su voz emergiendo como poco más que un susurro mientras luchaba contra los cojines. El varón la alcanzó con un propósito aterrador, su mano libre moviéndose para agarrarle la mandíbula y forzarle la boca a abrirse. Cuando la puerta se abrió de repente y Martha entró llevando una bandeja de té, sus ojos abriéndose de par en par con horror ante el cuadro que tenía delante. La doncella se quedó helada en el umbral, la bandeja temblando en sus manos mientras presenciaba al varón suspendido sobre su señora con una inconfundible intención asesina, la evidencia de su verdadera naturaleza mostrada claramente tanto en su postura como en el veneno que aún sostenía. En el momento suspendido de silencio conmocionado, Elisa vio el entendimiento amanecer en el rostro de Martha, seguido rápidamente por la determinación mientras la leal sirvienta retrocedía fuera de la habitación sin una palabra, claramente con la intención de buscar ayuda. El varón se giró hacia la puerta con un gruñido de frustración, cerrando la caja de plata de un golpe y devolviéndola a su bolsillo mientras la oportunidad de completar su hazaña se evaporaba con la presencia de un testigo. «No hemos terminado, Lady Harrington», siseó, su fachada de fragilidad senil regresando como una capa gastada mientras las voces se acercaban en el pasillo exterior. «Haría bien en recordar que, legalmente, sigue siendo mi esposa, mi propiedad, y su testimonio contra mí no valdría nada en ningún tribunal de Inglaterra». Su amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos cuando Sebastián irrumpió por la puerta con Martha pisándole los talones. La expresión del duque oscureciéndose hasta una furia atronadora al registrar la escena ante él y el terror evidente en el pálido rostro de Elisa. 2 días después de la fatídica boda, Sebastián regresó a la mansión Blackwood al amanecer, su expresión sombríamente triunfante mientras entraba en el vestíbulo, un maletín de cuero con documentos apretado firmemente en una mano. Había pasado el tiempo intermedio reuniendo testimonios de sirvientes que habían trabajado en las casas de Harrington cuando murieron las esposas anteriores, junto con un químico dispuesto a testificar sobre compras inusuales que el varón había hecho en las semanas previas a cada muerte. La evidencia era circunstancial pero convincente, suficiente para justificar una investigación más exhaustiva por parte de las autoridades, que inicialmente se habían mostrado escépticas ante tales acusaciones contra un par del reino. Sebastián subió las escaleras de 2 en 2,
Ansioso por compartir este desarrollo con Eliza, que se había estado recuperando bajo el cuidado vigilante de Martha, en una habitación de invitados lejos de las habitaciones asignadas al varón. Su creciente anticipación se disolvió en alarma instantánea cuando encontró la habitación vacía, la cama hecha pulcramente como si no se hubiera dormido en ella, sin rastro ni de Eliza ni de su leal doncella en ninguna parte de la cámara. Un papel doblado sobre el tocador llamó su atención, su nombre escrito con la pulcra letra de Martha en el exterior. Lo abrió de un tirón, escaneando el contenido con creciente urgencia, mientras las palabras de la doncella revelaban la escalofriante confrontación que había presenciado y la acción desesperada que había provocado. «Señor, no podíamos esperar a su regreso», había escrito Martha. «Después de lo que vi y oí, temí por la vida de mi señora cada momento que permanecía bajo este techo. El varón amenazó abiertamente con completar su plan asesino e implicarle a usted en su muerte. He llevado a Lady Harrington a Thornfield Hall, ya que una vez mencionó que era el lugar más seguro que conocía. Salimos por la entrada de servicio a medianoche. Si Dios quiere, esta nota lo encontrará antes de que el varón descubra su ausencia». Sebastian arrugó la nota en su puño. Simultáneamente aliviado de que Eliza estuviera fuera del alcance inmediato de Harrington y alarmado por el peligroso viaje que las dos mujeres habían emprendido solas. Mientras estos pensamientos corrían por su mente, gritos de enojo estallaron en el piso de abajo cuando la voz del varón se alzó en acusación, la palabra secuestrada cortando claramente el silencio matutino de la mansión. Moviéndose rápidamente hacia la ventana, Sebastian observó una sombría escena desarrollándose en el patio de abajo. El varón estaba rodeado de varios hombres de aspecto rudo que claramente no eran policías, gesticulando salvajemente mientras daba órdenes, su pretensión de fragilidad completamente abandonada en su furia. Los sirvientes miraban ansiosamente desde ventanas y puertas, mientras Lord Blackwood intentaba calmar la situación. Su propio rostro ceniciento de preocupación tanto por la reputación de su hija como por su seguridad. Sebastian supo con fría certeza que tenía muy poco tiempo para actuar. El varón pronto tendría hombres buscando en todos los caminos hacia Thornfield Hall, una vez que dedujera a dónde podría haber huido Eliza, y dos mujeres viajando solas serían un blanco fácil para los matones a sueldo que ahora llenaban el patio de abajo. Con la eficiencia silenciosa nacida del entrenamiento militar, Sebastian se deslizó fuera de la habitación y se dirigió a los establos a través de una entrada lateral, evitando la conmoción en la parte delantera de la casa. En cuestión de minutos, galopaba lejos de la mansión Blackwood, empujando a su semental a un ritmo agotador, mientras tomaba caminos menos transitados hacia su finca ancestral, corriendo tanto contra los hombres de Harrington como contra el escándalo que pronto estallaría en todo Londres cuando el varón lo acusara públicamente de secuestrar a la esposa de otro hombre. El pacífico campo inglés pasó volando en un borrón de campos verdes y setos. La mente de Sebastian calculando distancias y tiempo, estimando dónde podrían estar Eliza y Martha si habían salido a medianoche como sugería la nota, y dónde podrían encontrar el peligro que ahora las perseguía con intención asesina. Thornfield Hall se alzaba majestuosamente contra el cielo crepuscular, una extensa mansión Tudor cuyas antiguas piedras parecían brillar con un calor ambarino, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre su vasto parque. Eliza observó la imponente estructura desde la ventana del carruaje alquilado, su cuerpo aún débil por el veneno y el angustioso viaje, el brazo de apoyo de Martha alrededor de sus hombros mientras se acercaban a la finca que representaba su única esperanza de santuario. El viaje había sido arduo, realizado por etapas con frecuentes paradas para permitir que Eliza descansara, su progreso ralentizado por la necesidad de evitar las carreteras principales donde los hombres del varón podrían estar vigilando. Mientras su carruaje se detenía ante la gran entrada,
Las enormes puertas de roble se abrieron de inmediato como si su llegada hubiera sido anticipada, revelando una fila de sirvientes encabezada por una elegante mujer mayor cuyo porte sugería una autoridad más allá de la de una ama de llaves ordinaria. «Bienvenida a Thornfield Hall, Lady Harrington», dijo la mujer, adelantándose para ayudar a Eliza a bajar del carruaje con una fuerza sorprendente para su edad. «Soy la señora Winters, el ama de llaves. Su gracia no avisó de su llegada, pero aún así la haremos sentir cómoda». A pesar de su casi agotamiento, Eliza notó la falta de sorpresa en los rostros de los sirvientes, la ausencia de la confusión que uno esperaría cuando visitantes inesperados llegaran a una residencia ducal sin su señor. En cambio, encontró miradas de complicidad intercambiadas entre el personal, mientras la señora Winters dirigía eficientemente a los lacayos para que trajeran su escaso equipaje e instruía a una doncella para que preparara baños calientes y refrescos ligeros. La propia ama de llaves guió a Eliza a través del gran vestíbulo de entrada con su elevado techo de vigas de madera y retratos ancestrales, subiendo por una magnífica escalera tallada, y a lo largo de un pasillo hasta una suite de habitaciones en el ala este que daba a jardines formales ahora plateados por el rocío de la tarde. «Esta cámara ha estado preparada durante algún tiempo, milady», dijo la señora Winters, mientras abría la puerta para revelar un exquisito dormitorio decorado en tonos de azul y oro, un alegre fuego ya crepitando en la chimenea, a pesar de la falta de aviso previo de su llegada. «Su gracia ha hablado de usted a menudo», continuó, su tono práctico mientras se movía por la habitación, ajustando las cortinas y comprobando que todo estuviera en orden. «Esta habitación se ha mantenido durante años, por si acaso». La simple declaración quedó suspendida en el aire mientras el ama de llaves se retiraba discretamente, dejando a Eliza absorber las implicaciones de una cámara mantenida lista para una mujer que Sebastián había abandonado ostensiblemente 2 años antes. Demasiado agotada para más contemplaciones esa noche, Eliza se entregó al cuidado de una amable doncella que la ayudó a bañarse y a ponerse un camisón que le quedaba perfectamente a pesar de haber sido proporcionado por las reservas de la casa en lugar de su propio equipaje. Se durmió en un sueño sin sueños casi al instante, su cuerpo reclamando el descanso que necesitaba desesperadamente para continuar sanando. La mañana trajo mayor fuerza y, con ella, curiosidad. Después de romper su ayuno con una comida ligera servida en su cámara, Eliza exploró la suite que supuestamente la había estado esperando durante años. La sala de estar contigua a su dormitorio contenía una colección de libros dispuestos en estanterías construidas en un nicho junto a la chimenea, y al examinar los títulos, Eliza sintió que se le cortaba la respiración. Cada volumen representaba un autor o una obra que una vez había mencionado admirar durante su breve cortejo con Sebastián, desde oscuras colecciones de poesía hasta trabajos eruditos sobre arte e historia que la mayoría de los hombres considerarían inadecuados para lectoras femeninas. En las paredes colgaban delicadas acuarelas que representaban escenas de Italia y Grecia, países que había expresado el deseo de visitar algún día, mientras que un escritorio junto a la ventana contenía papel de carta en su tono favorito de crema con el sutil aroma a lavanda, una preferencia que había mencionado solo una vez durante un paseo por el jardín años atrás. Cada descubrimiento revelaba otro hilo en un tapiz de recuerdo y atención que desafiaba toda explicación si Sebastián realmente hubiera dejado de preocuparse por ella, pintando en cambio el retrato de un hombre que había continuado teniéndola en sus pensamientos a pesar de la dolorosa separación que había impuesto para su protección. La habitación misma era un testimonio silencioso de su devoción perdurable, un santuario creado en su ausencia y mantenido fielmente durante años en los que no tenía motivos para creer que ella lo ocuparía alguna vez,
pero sin poder abandonar por completo esa posibilidad. La noche había caído para cuando Sebastian llegó a Thornfield Hall, una violenta tormenta de verano habiendo estallado durante los últimos kilómetros de su viaje, convirtiendo los caminos rurales en arroyos de lodo y empapándolo hasta los huesos a pesar de su pesada capa de montar. Un trueno resonó sobre su cabeza mientras desmontaba en el patio, lanzando las riendas de su exhausto semental a un mozo de cuadra que esperaba y subiendo los escalones de la mansión de 2 en 2, sus botas dejando huellas húmedas a través del vestíbulo de entrada de mármol mientras entraba con un propósito singular. La señora Winters apareció de inmediato, sus rasgos normalmente serenos, traicionando alivio por su llegada. «Está a salvo, su gracia», le informó el ama de llaves antes de que pudiera formular la pregunta. «Lady Harrington llegó ayer por la tarde con su doncella. La instalé en la suite azul, como había instruido en caso de que alguna vez viniera a Thornfield». Sebastian cerró los ojos brevemente, la tensión del viaje desesperado cediendo momentáneamente a un alivio abrumador antes de que la urgencia de su situación se reafirmara. «Puede que haya hombres siguiéndola, señora Winters. Doble la guardia en todas las entradas y asegúrese de que nadie se acerque a la casa sin mi conocimiento». El ama de llaves asintió, reconociendo la gravedad en su tono, y se marchó para implementar sus órdenes mientras Sebastian subía las escaleras a grandes zancadas, el agua goteando de su ropa empapada sobre el valioso corredor de la alfombra. Se detuvo solo brevemente fuera de la puerta de la suite azul, respirando hondo antes de llamar, inseguro de su recepción después de todo lo que había sucedido. Como no hubo respuesta, la preocupación lo impulsó a abrir la puerta con cautela, encontrando el dormitorio vacío aunque los signos de ocupación eran evidentes en los artículos personales dispuestos en el tocador. Una doncella lo dirigió a la biblioteca, a donde Elisa había ido para seleccionar material de lectura, habiendo recuperado sus fuerzas lo suficiente como para dar cortos paseos dentro de la casa. Sebastian la encontró de pie frente a la chimenea, las llamas danzantes resaltando los tonos cobrizos de su cabello castaño rojizo, mientras examinaba un volumen encuadernado en cuero de su colección, tan absorta en su contenido que no notó de inmediato su entrada. Se quedó inmóvil en el umbral, absorbiendo la visión de ella, viva y segura dentro de su hogar, la gravedad de lo cerca que había estado de perderla para siempre golpeándolo con fuerza física. «Eliza», dijo suavemente, su voz áspera por el agotamiento y la emoción. Ella se giró al oír el sonido, el libro resbalando de sus dedos a la alfombra, mientras sus miradas se encontraban a través de la habitación. La compostura cuidadosamente mantenida durante años, desmoronándose en un instante mientras él cruzaba hacia ella en 3 largas zancadas y la abrazaba contra su pecho, sin importarle su ropa mojada o las formalidades que deberían haber gobernado su interacción. La tormenta exterior parecía reflejar la tempestad emocional dentro de la habitación cuando Sebastian finalmente la soltó, retrocediendo lo suficiente para escrutar su rostro mientras mantenía sus manos en sus hombros como si temiera que pudiera desaparecer si la dejaba ir por completo. «Cabalgué como un loco cuando encontré tu nota», confesó, el agua de lluvia aún goteando de su cabello oscuro sobre su rostro. «Cuando pienso en lo que podría haberte pasado en los caminos, en que Harrington te encontrara antes de que yo pudiera alcanzarte», la cuidadosa reserva que había caracterizado cada una de sus interacciones previas se disolvió por completo mientras Sebastian la guiaba para sentarse a su lado en el sofá de cuero frente al fuego, aún sosteniendo su mano como si fuera un salvavidas. «Te he amado desde el momento en que nos conocimos, Elisa», dijo, las palabras brotando después de años de supresión, sus ojos grises reflejando tanto la luz del fuego como la cruda vulnerabilidad de la verdad absoluta. «Dejarte fue el mayor sacrificio de mi vida,
pero me enteré del asesinato de sus esposas anteriores por parte de Harrington demasiado tarde, después de que ya había comprometido tu seguridad al mostrar interés en ti. He pasado 2 años construyendo un caso contra él, esperando hasta poder garantizar tu seguridad antes de acercarme a ti de nuevo. Cada día de esa separación fue una agonía, sabiendo que creías que te había abandonado sin motivo, observando desde la distancia cómo tu luz se atenuaba y tu espíritu se retraía. Su confesión brotó sin artificios ni cálculos, despojada de toda pretensión por la culminación del peligro, el miedo y la reunión final, dejando al descubierto la verdad de acciones que los habían herido a ambos tan profundamente. Eliza escuchó en silencio atónito mientras las piezas faltantes del rompecabezas finalmente encajaban. El misterio de la abrupta retirada de Sebastian y su inesperada reaparición en su boda, ahora iluminado por el terrible peligro que los había acechado a ambos, desconocido para ella hasta que casi le había costado la vida. El silencio llenó la biblioteca mientras la confesión de Sebastian quedaba suspendida en el aire entre ellos. Los únicos sonidos, el crepitar de las llamas en el hogar y el persistente tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Eliza permaneció inmóvil en el sofá a su lado, su mente luchando por reconciliar años de dolor con la devastadora verdad que él había revelado, la cruel necesidad que lo había llevado a herirlos a ambos tan profundamente. Su rostro permanecía vuelto hacia el fuego, su perfil grabado en agudo relieve contra la luz danzante. Reacio o incapaz de encontrar su mirada mientras esperaba su respuesta a la verdad que había llevado solo durante tanto tiempo. Eliza lo estudió en ese momento de descuido, viendo más allá del poderoso duque que la sociedad conocía al hombre que había debajo, la carga del conocimiento solitario evidente en la tensión alrededor de sus ojos y la cansada inclinación de sus hombros. «Sacrificaste nuestra felicidad para protegerme», dijo finalmente, la simple declaración abarcando una profundidad de comprensión que las meras palabras nunca podrían expresar por completo. Sebastian se volvió para mirarla entonces, la vulnerabilidad cruda en su expresión mientras asentía, incapaz de formular una respuesta verbal a la gentil absolución que ella ofrecía. Eliza se movió hacia él con una nueva claridad. Toda la confusión y el dolor del pasado transformándose en una comprensión cristalina de lo que él había soportado por ella. Levantó su mano hacia su rostro, sus dedos trazando la fuerte línea de su mandíbula, sintiendo la ligera aspereza de la barba incipiente bajo su toque. Sus ojos se encontraron en una comunión silenciosa antes de que Eliza cerrara la distancia restante entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso que comenzó con una ternura tentativa, pero que rápidamente se profundizó en algo mucho más profundo. Años de anhelo reprimido y verdad recién descubierta convergieron en ese momento mientras Sebastian respondía con igual fervor, sus brazos rodeando su cintura para atraerla más cerca, la humedad de su ropa olvidada mientras se rendían a la culminación de emociones demasiado poderosas para negar por más tiempo. Fue Sebastian quien se apartó primero, su respiración agitada mientras apoyaba su frente contra la de ella, sus manos moviéndose hacia sus hombros para crear un pequeño espacio entre ellos, aunque sus ojos traicionaban su renuencia a hacerlo. «Todavía estás casada, Eliza», le recordó, su voz áspera por el deseo contenido. «Hasta que Harrington sea llevado ante la justicia, no puedo deshonrarte, sin importar cuán desesperadamente desee reclamarte como mía». Las palabras le costaron visiblemente, el honor luchando contra el deseo en cada línea de su poderoso cuerpo, sus manos apretándose brevemente en sus hombros antes de soltarla deliberadamente y levantarse para pararse frente al fuego, poniendo distancia física entre ellos, aunque sus ojos nunca dejaron su rostro. Donde otro hombre podría haberse aprovechado de su aislamiento y de su posición vulnerable, Sebastian eligió la contención,
su sentido del honor prevaleciendo a pesar de la pasión que claramente ardía dentro de él. Eliza sintió una nueva oleada de amor invadirla ante esta evidencia de su carácter, comprendiendo que su retirada ahora provenía del mismo instinto protector que lo había alejado 2 años antes, derivado no de la falta de sentimiento, sino de su abrumadora presencia. «Encontraremos una manera, Sebastián», dijo suavemente, permaneciendo sentada en el sofá en lugar de seguirlo, respetando el límite que él había establecido a un costo personal tan alto. «Pero sabe esto, soy tuya en todos los sentidos que importan, independientemente de lo que los documentos legales puedan reclamar temporalmente. Un trozo de papel que me fue impuesto por la desesperación de mi padre no ata mi corazón». La declaración quedó suspendida entre ellos, promesa y tormento a la vez, mientras un trueno resonaba afuera, el acompañamiento dramático de la naturaleza a la tempestad emocional contenida dentro de las paredes de la biblioteca, su reencuentro a la vez sanador e incompleto mientras los peligros externos continuaban amenazando la frágil felicidad que habían redescubierto en la presencia del otro. La tranquila atmósfera de Thornfield Hall se hizo añicos 3 días después de la llegada de Eliza, cuando un lacayo irrumpió en el salón de la mañana donde ella y Sebastián estaban sentados planeando su estrategia para llevar al varón ante la justicia. La evidencia que Sebastián había reunido esparcida sobre la pulida mesa de caoba entre ellos. El rostro del sirviente estaba pálido de alarma mientras entregaba la noticia que lo había hecho correr por la casa en busca de su amo. «El barón Harrington se acerca con policías, su gracia, a no más de 1/4 de milla por el camino principal. Parecen muy decididos, y el propio barón lidera el grupo en lugar de enviar subordinados. El pacífico desayuno se transformó instantáneamente en una actividad urgente mientras Sebastián recogía los documentos con rápida eficiencia, asegurándolos en un cajón con llave antes de volverse hacia Eliza con grave intensidad. «Tenemos muy poco tiempo», dijo, tomando su mano y guiándola rápidamente fuera de la habitación. Sus zancadas más largas la obligaron a casi correr para mantener el paso mientras se movían por pasillos que ella aún no había explorado durante su breve residencia. Temía que esto pudiera suceder una vez que el varón rastreara tu paradero. Claramente tiene la intención de forzar tu regreso usando la autoridad legal, ya que sigues siendo su esposa bajo la ley, independientemente de sus crímenes contra ti. Sebastián la condujo a la galería de retratos ancestrales, donde presionó un mecanismo oculto detrás de un marco en particular, revelando una estrecha puerta previamente invisible dentro del revestimiento de roble. «Este pasadizo conduce a las ruinas de la antigua capilla en el extremo este de la finca», explicó, su voz baja y urgente mientras encendía una lámpara de un aplique cercano y se la entregaba. «Los restos se encuentran en terreno consagrado, que técnicamente cae bajo la jurisdicción de la Iglesia en lugar de la mía, creando una complejidad legal que puede darnos un tiempo precioso si Harrington intenta buscarte allí. Espera hasta que envíe a Martha o a la señora Winters con la noticia de que es seguro regresar». Antes de que pudiera entrar en el pasadizo, Eliza le agarró el brazo. La pregunta que la había atormentado durante días finalmente encontró voz en este momento de separación inminente. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad, Sebastián? ¿Por qué no confiarme la verdadera razón por la que te retiraste, en lugar de dejarme creer que simplemente te habías cansado de nuestro afecto?» La expresión de Sebastián se suavizó momentáneamente a pesar de la urgencia de su situación, su mano libre levantándose para rozar su mejilla en una fugaz caricia. «Porque habrías insistido en enfrentar el peligro a mi lado y no podía arriesgarme a perderte», respondió sin dudarlo, la simple verdad dejando al descubierto tanto su comprensión del carácter de ella como la profundidad de su instinto protector. «Conozco tu coraje, Eliza, tu determinación cuando crees que algo es correcto. Nunca me habrías permitido enfrentar a Harrington
solo una vez que supieras la verdad, y no podía soportar la idea de que él dirigiera su venganza contra ti. El distante sonido de las ruedas de un carruaje sobre la grava llegó hasta ellos, impulsando a Sebastián a darle un rápido beso en la frente antes de guiarla hacia el pasadizo. «Vete ahora», la instó, su expresión endureciéndose una vez más con resolución mientras se preparaba para enfrentar al barón y cualquier enredo legal que hubiera traído a Thornfield Hall. «Confía en que encontraré una manera de protegerte, como siempre he intentado hacer, por imperfecto que haya sido». La puerta oculta se cerró entre ellos, dejando a Elisa abrirse paso por el estrecho pasaje de piedra a la luz de la lámpara, su corazón dividido entre el miedo por su precaria situación y una nueva certeza de que cada acción de Sebastián, por dolorosa que fuera en su ejecución, había sido motivada por un amor demasiado profundo como para permitir que su seguridad se viera comprometida, incluso a costa de su felicidad mutua. Sebastián se encontraba solo en el gran vestíbulo de entrada de Thornfield Hall, su poderosa figura recortada contra la luz de la mañana que entraba a raudales por las altas ventanas mientras esperaba la llegada de sus visitantes no deseados. Se había cambiado a un atuendo formal acorde con su posición, el duque de Thornfield presentando una imponente figura de autoridad aristocrática, mientras las enormes puertas de roble se abrían para admitir al barón Harrington y a 4 policías cuyas expresiones traicionaban su incomodidad al verse atrapados entre 2 poderosos nobles. «Exijo el regreso inmediato de mi esposa», declaró Harrington sin preámbulos, su voz aflautada resonando en el cavernoso salón mientras gesticulaba imperiosamente con su bastón, toda pretensión de fragilidad abandonada en su furia. «Has tomado ilegalmente lo que es legalmente mío, Thornfield, y te veré encarcelado por este delito sin importar tu rango». Sebastián permaneció impasible, sus ojos grises fríos mientras contemplaba al hombre que había intentado asesinar a Eliza apenas unas horas después de intercambiar votos sagrados con ella. En lugar de responder directamente a las acusaciones, sacó varios documentos doblados del interior de su abrigo y se dirigió al policía principal, un hombre canoso cuyo rostro curtido sugería años de servicio y la sabiduría que acompañaba a tal experiencia. «Creo que encontrará estos papeles de interés, oficial Blackwell. Contienen testimonios jurados de sirvientes presentes en las muertes de las 3 esposas anteriores del barón, junto con documentación de un químico en Londres sobre compras inusuales realizadas por Lord Harrington poco antes de cada muerte». El policía aceptó los documentos con visible renuencia, claramente incómodo con la creciente tensión entre los nobles mientras desdoblaba los papeles y comenzaba a escanear su contenido, su expresión cada vez más preocupada a medida que absorbía la evidencia que Sebastián había reunido durante 2 años de paciente investigación. El rostro del barón se contorsionó de rabia al darse cuenta de la naturaleza de los documentos que se estaban examinando, su fachada cuidadosamente construida de respetabilidad desmoronándose visiblemente al reconocer la inminente amenaza de ser descubierto. «Has sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo, Thornfield», gruñó, su voz bajando a un siseo venenoso mientras su mano se movía dentro de su abrigo con un propósito repentino. Antes de que nadie pudiera reaccionar, sacó una pequeña pistola oculta dentro de sus ropas, apuntándola directamente al pecho de Sebastián con una firmeza inesperada para un hombre de su edad. «Debería haberme ocupado de ti cuando empezaste a hacer preguntas sobre mi querida y difunta esposa Amelia». Un disparo resonó en el espacio cerrado, el sonido explosivo magnificado por los suelos de mármol y el techo alto, pero Sebastián permaneció de pie, la confusión cruzando brevemente su rostro mientras la puntería del barón flaqueaba. En el mismo instante, un grito resonó desde la galería de arriba, donde Elisa había salido de su escondite, incapaz de permanecer oculta al darse cuenta de que Sebastián enfrentaba un peligro mortal.
Su repentina aparición distrajo al varón lo suficiente como para que su disparo se desviara, la bala rozando el hombro de Sebastián en lugar de encontrar su objetivo previsto en su corazón. En el caos subsiguiente, Sebastián se abalanzó hacia adelante a pesar de su herida, forcejeando con el varón por el control del arma mientras los policías se apresuraban a intervenir, finalmente arrancando la pistola de las manos de Harrington y sometiendo al noble que luchaba, cuya máscara de corrección civilizada había desaparecido por completo, revelando la furia asesina que había debajo. La evidencia y el intento de asesinato de un duque resultaron demasiado convincentes incluso para los policías que inicialmente se habían mostrado reacios a creer tales acusaciones contra un par del reino. Mientras aseguraban las muñecas del varón con grilletes de hierro, Sebastián retrocedió tambaleándose. La adrenalina de la confrontación desvaneciéndose para revelar la creciente mancha carmesí en su camisa blanca donde la bala había desgarrado la carne, se desplomó pesadamente en el primer escalón de la gran escalera, su rostro repentinamente pálido mientras la pérdida de sangre y el shock hacían mella, mientras Eliza volaba escaleras abajo hacia él, sus faldas recogidas en sus manos y el terror evidente en cada línea de su rostro al alcanzar al hombre que una vez más se había interpuesto entre ella y el peligro, esta vez pagando un precio físico por su protección. La biblioteca de Thornfield Hall se transformó en una enfermería improvisada mientras Sebastian era llevado allí por las urgentes instrucciones del médico de la familia, el Dr. Harding, quien había llegado apenas unos minutos después del arresto del varón, convocado por la señora Winters a la primera señal de problemas. La enorme mesa de roble donde antes habían extendido sus pruebas fue despejada apresuradamente para convertirse en una superficie de operaciones improvisada donde el médico pudiera extraer la bala alojada en el hombro de Sebastián, sus instrumentos dispuestos sobre lino impecable, mientras Eliza ayudaba con manos firmes que desmentían su agitación interior. La sangre empapaba las vendas improvisadas presionadas contra la herida, el rostro de Sebastián ceniciento contra la rica caoba de la mesa, mientras el médico trabajaba metódicamente para reparar el daño, su expresión grave pero no desesperada mientras finalmente aseguraba la última puntada y aplicaba un vendaje limpio a la herida. «Necesitará atención constante», informó el médico a Eliza mientras los sirvientes preparaban el dormitorio del duque para su recuperación. La herida en sí no es mortal, pero la fiebre a menudo sigue a tales lesiones y presenta sus propios peligros. Volveré mañana para comprobar su progreso, pero hasta entonces, paños fríos y pequeños sorbos de agua cuando despierte son su mejor curso de acción. A pesar de la amable sugerencia de la señora Winters de que descansara mientras otros mantenían la vigilia, Eliza se negó a apartarse del lado de Sebastián una vez que lo instalaron en su enorme cama con dosel, la misma determinación feroz evidente en sus ojos esmeralda a la que él se había referido al explicar por qué le había ocultado su investigación. Durante la larga noche que siguió, le bañó la frente con paños fríos mientras la fiebre aparecía exactamente como el médico había advertido, observando impotente cómo Sebastián oscilaba entre la conciencia y el delirio, su poderoso cuerpo ahora vulnerable en una cruel inversión de sus posiciones cuando él la había atendido tras el envenenamiento. Durante sus breves momentos de lucidez, reconocía su presencia con un fantasma de su sonrisa habitual antes de que el dolor y la fiebre lo arrastraran de nuevo a una inconsciencia inquieta, pero fue durante el delirio cuando sus defensas se desmoronaron por completo, revelando pensamientos que quizás nunca habría expresado en plena conciencia. «Debería haber confiado en ti con la verdad», murmuró durante uno de esos episodios, sus ojos grises abiertos pero desenfocados mientras se aferraba a su mano con sorprendente fuerza. «Debería haber encontrado otra manera de protegerte. Fui un cobarde, Eliza, con miedo de perderte por su venganza. Te abandoné en su lugar,
Te perdí de todos modos. Su cruda confesión dejó al descubierto el conflicto que lo había atormentado durante 2 años, la elección imposible entre mantenerla cerca y arriesgar su vida o alejarla para mantenerla a salvo mientras sacrificaba su felicidad, una decisión tomada por amor, pero ejecutada a través de una dolorosa separación. A medida que se acercaba el amanecer, pintando el cielo del este con una pálida luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas del dormitorio, Elisa continuó su vigilia inquebrantable, observando la subida y bajada del pecho de Sebastián con cada respiración trabajosa, su propio agotamiento olvidado ante su necesidad. «Ahora es mi turno de salvarte», susurró, presionando sus labios en su frente ardiente en un tierno eco del momento en que él había forzado el antídoto más allá de sus labios después del intento de envenenamiento del varón. «Me protegiste a costa de tu propia felicidad, Sebastian Thornfield. No permitiré que pagues el precio final por esa devoción». Su tranquila declaración quedó suspendida en la quietud de la habitación mientras reanudaba sus cuidadosas atenciones, decidida a que el hombre que había sacrificado todo para protegerla del daño no sucumbiera a las consecuencias de su protección, su amor por él profundizándose con cada revelación de la verdadera profundidad de su devoción, por imperfecta que hubiera sido su expresión en la dolorosa separación que había impuesto para mantenerla a salvo de un peligro que ella no había sabido que existía hasta que casi le costó la vida. Las semanas siguientes al arresto del varón trajeron una curación gradual a Sebastian, su fuerte constitución respondiendo bien al tratamiento del doctor Harding, mientras la herida se cerraba lentamente y la fiebre remitía bajo el cuidado constante de Elsa. Para cuando el otoño pintó los terrenos de Thornfield Hall de tonos rojizos y dorados, Sebastian había recuperado suficiente fuerza para dejar su cama por cortos períodos, moviéndose con cuidado a la biblioteca, donde podía continuar trabajando en asuntos legales desde la comodidad de una silla bien acolchada posicionada cerca del calor del hogar. Su pacífica recuperación fue interrumpida una fresca mañana de octubre cuando la señora Winters anunció la llegada del señor Willoughby, el abogado de Sebastian, cuya expresión grave al entrar en la biblioteca presagiaba noticias no deseadas a pesar de su educado saludo. «Me temo que traigo novedades preocupantes, Su Gracia», dijo después de las gentilezas iniciales, mirando incómodamente a Elisa, que estaba sentada cerca con su bordado, habiéndose negado a ser despedida para lo que consideraba, con razón, una discusión que concernía a su futuro tan íntimamente como al de Sebastian. El barón Harrington, a pesar de estar encarcelado a la espera de juicio, ha presentado documentos legales exigiendo el regreso de su esposa a su custodia tras su liberación, manteniendo que, independientemente de sus presuntos crímenes, el matrimonio sigue siendo legalmente vinculante y sus derechos como esposo inviolables bajo la ley inglesa. La mandíbula de Sebastian se tensó visiblemente, su mano apretando el brazo de su silla con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos contra el cuero oscuro. «Seguramente el intento de asesinato constituye motivo para la disolución del matrimonio», replicó, su voz peligrosamente controlada mientras se enfrentaba al abogado, que se movió incómodamente bajo la intensa mirada de su empleador. «La ley es, desafortunadamente, bastante clara en este asunto, Su Gracia», respondió el señor Willoughby, sus delgados dedos ajustando nerviosamente sus gafas mientras exponía la desagradable verdad. «Si bien los crímenes del varón casi con certeza resultarán en su encarcelamiento, o posiblemente incluso en su ejecución, dada la evidencia en su contra, el estatus legal de Lady Harrington como su esposa permanece sin cambios a menos que se apruebe una ley del Parlamento que disuelva específicamente el matrimonio. Dichas leyes son extremadamente raras y generalmente se otorgan solo a las más altas esferas de la sociedad cuando están en juego propiedades o títulos significativos». El silencio que siguió a este pronunciamiento
pesó en la biblioteca mientras Sebastian y Elisa absorbían las implicaciones de esta realidad legal. El crujido de los leños en la chimenea era el único sonido que perturbaba la tensa atmósfera. Después de varios momentos, Sebastian se volvió hacia Elisa, sus ojos grises reflejando determinación a pesar de la palidez que aún persistía por su herida y la fiebre subsiguiente. «Encontraré una manera de liberarte legalmente, Elisa», prometió. Su voz llevando la misma convicción absoluta con la que una vez había jurado protegerla de los planes asesinos de Harrington. «Presentaré una petición al Parlamento yo mismo si es necesario. Usaré todas las conexiones y favores a mi disposición. No te perderé de nuevo, no por tecnicismos legales después de todo lo que hemos soportado». En respuesta, Elisa dejó a un lado su bordado y se movió para pararse junto a su silla, su mano descansando suavemente sobre su hombro en un gesto que hablaba volúmenes sobre la evolución de su relación desde su protección unilateral hasta una genuina asociación. «Encontraremos una manera juntos, Sebastián», corrigió suavemente, su voz firme con una nueva confianza que había florecido a través de las pruebas que habían enfrentado. Ya no soy la chica protegida que necesitaba protección sin entender el peligro que la amenazaba. A partir de este momento, enfrentamos nuestros desafíos como iguales, cada uno contribuyendo con nuestras fortalezas separadas para superar cualquier obstáculo que quede entre nosotros y la felicidad. Su declaración, pronunciada sin dudarlo ante Sebastian y su abogado, marcó una transformación de la joven resignada que había caminado por el pasillo para casarse con el barón a una mujer plenamente consciente de su propio valor y capacidades, ya no contenta con que se tomaran decisiones sobre su vida y seguridad sin su participación. Sebastian cubrió la mano de ella con la suya, reconociendo sin palabras el cambio en su dinámica, reconociendo que su recuperación y su futuro ahora dependían tanto de la fuerza de ella como de la suya. Una comprensión que pareció no traerle disminución, sino alivio después de haber llevado la carga de la protección solo durante tanto tiempo. La austera grandeza del tribunal de Old Bailey fue testigo silencioso de uno de los juicios más escandalosos de la memoria reciente. Mientras la sociedad londinense abarrotaba la galería pública, aristócratas codeándose con plebeyos en su afán por observar el espectáculo sin precedentes de un varón acusado de asesinar a 3 esposas e intentar asesinar a una cuarta. Lord Harrington estaba sentado en el banquillo de los acusados, su presencia anteriormente imponente disminuida por la ropa de prisión que reemplazaba su fina sastrería. Aunque su expresión seguía siendo de altivo desdén, mientras examinaba el proceso con el aire de un hombre convencido de su inmunidad, a pesar de la evidencia presentada en su contra. La Fiscalía había presentado un caso condenatorio a lo largo de varios días, con testimonios de sirvientes que habían presenciado circunstancias sospechosas en torno a las muertes de las anteriores Lady Harrington, un químico que confirmó la compra regular por parte del barón de compuestos inusuales y expertos médicos que encontraron que los síntomas descritos eran consistentes con venenos específicos, en lugar de las causas naturales registradas en los certificados de defunción. El momento culminante llegó cuando Elisa Blackwood subió al estrado, su compostura notable mientras se enfrentaba al hombre que había intentado acabar con su vida apenas unas horas después de pronunciar los votos matrimoniales. La sala del tribunal cayó en un silencio sin aliento, mientras ella relataba con voz clara e inquebrantable los acontecimientos de su banquete de bodas, la inusual copa presentada solo a ella, el sabor amargo del vino y, lo más condenatorio de todo, la confesión desprevenida del barón durante su breve momento a solas en la mansión Blackwood, cuando creía que no había testigos presentes. «Deberías haber muerto en silencio, querida. 3 esposas anteriores lo hicieron», citó, su mirada firme nunca apartándose del rostro del barón mientras repetía las palabras
que habían revelado su verdadera naturaleza y confirmado las sospechas de Sebastian. Me dijo que terminaría lo que había empezado y que el duque de Thornfield sería ahorcado por ello. Su intención de asesinarme e incriminar a su gracia fue declarada explícitamente. La galería estalló en susurros de asombro ante este testimonio, las damas presionando pañuelos contra sus labios mientras los caballeros intercambiaban miradas sombrías, el escándalo de un par del reino expuesto como un asesino en serie, eclipsando incluso las circunstancias inusuales de una esposa testificando contra su esposo en una sociedad donde tal acción legal era casi sin precedentes. El juez, un hombre severo con 4 décadas de experiencia en el banquillo, escuchó con grave atención antes de abordar la cuestión legal que había sobrevolado el proceso desde su comienzo. Dada la naturaleza extraordinaria de estos crímenes y la abrumadora evidencia presentada, por la presente declaro que el intento de asesinato del barón Harrington a su esposa constituye motivo para la anulación inmediata del matrimonio. Lady Harrington volverá legalmente a su apellido de soltera de Blackwood y quedará libre de todas las obligaciones y conexiones con el acusado. El pronunciamiento envió nuevas oleadas de asombro a través de la sala del tribunal, ya que tal fallo representaba una desviación radical de los precedentes establecidos con respecto a la disolución del matrimonio, pero la expresión del juez no admitía discusión mientras continuaba. El prisionero será remitido a Newgate para esperar la sentencia que, dada la gravedad y multiplicidad de sus crímenes, sin duda resultará en la pena máxima según la ley. Mientras los guardias se movían para escoltar al barón fuera del banquillo, de repente se abalanzó hacia la barrera que lo separaba de donde Sebastian estaba sentado en la primera fila de la galería, su rostro contorsionado de furia malévola mientras escupía sus últimas palabras venenosas. «Nunca serás feliz, Thornfield. Has robado lo que es mío. Incluso desde la tumba, encontraré formas de envenenar cualquier alegría que pienses construir sobre mi derrota». Sebastian se irguió en toda su altura, sus ojos grises fríos mientras contemplaba al hombre que había causado tanto sufrimiento, su voz resonando claramente a través de la silenciosa sala del tribunal mientras daba su respuesta. «Ella nunca fue tuya para poseer, Harrington. Ningún ser humano pertenece a otro, independientemente de documentos o ceremonias. La ley puede haberla atado temporalmente a ti, pero su corazón y su espíritu permanecieron siempre libres de tu reclamo. El varón fue llevado encadenado, su posición una vez poderosa en la sociedad permanentemente destruida por la evidencia de sus crímenes y la revelación pública de su verdadera naturaleza. Mientras Elisa descendía del estrado de los testigos, Sebastian se adelantó para ofrecerle su brazo en apoyo, su partida unificada de la sala del tribunal, representando no solo el triunfo de la justicia sobre la villanía, sino la libertad duramente ganada para perseguir la felicidad que les había sido negada a través del engaño y la amenaza. Más allá de las imponentes puertas del Old Bailey, la luz del sol de otoño los saludó con una calidez inesperada, pareciendo anunciar un nuevo comienzo sin las sombras que los habían atormentado a ambos durante demasiado tiempo. 3 meses después, la primavera llegó a Thornfield Hall en una gloriosa explosión de color y fragancia, en ninguna parte más evidente que en el jardín de rosas amurallado, donde generaciones de duquesas habían cultivado variedades raras y hermosas. El frío del invierno había retrocedido por completo, dejando atrás un cálido sol que persuadía a las flores más magníficas de los arbustos cuidadosamente atendidos, creando un paraíso privado de flores carmesí, rosas y blancas anidado dentro de antiguos muros de piedra cubiertos de variedades trepadoras. Sebastian guió a Elisa a través de la puerta de hierro que separaba este espacio íntimo de los jardines más formales. Su mano cálida y firme contra la parte baja de su espalda mientras seguían el sinuoso camino de grava entre rosales meticulosamente podados
y cargados de fragantes flores. Los meses transcurridos desde el juicio y la condena del varón habían traído la curación tanto del cuerpo como del espíritu. La herida física de Sebastián hacía tiempo que había sanado, mientras que las heridas más profundas de la separación y el malentendido habían cedido gradualmente al bálsamo de la comunicación honesta y el propósito compartido. Eliza había permanecido en Thornfield Hall durante todo el invierno, su reputación técnicamente comprometida al residir en la casa de un soltero. Pero las circunstancias extraordinarias de su rescate de un esposo asesino y la convalecencia del duque de una bala recibida en su defensa habían proporcionado una explicación suficiente para silenciar incluso a las voces más censoras de la sociedad. «Las rosas están particularmente magníficas este año», observó Sebastián, mientras llegaban a un apartado banco de piedra anidado en una enramada de flores carmesí, tan oscuras que parecían casi negras en la sombra moteada. «La señora Winters dice que nunca han florecido tan abundantemente, como si celebraran algo especial». Guió a Eliza para que se sentara en el banco antes de sorprenderla arrodillándose ante ella en el camino de grava, sin importarle el daño a sus impecables pantalones. Su expresión repentinamente solemne pero iluminada con una luz interior que ella solo había vislumbrado en raros momentos de descuido. «He soñado con este momento durante 2 años, Eliza Blackwood», dijo, tomando sus manos suavemente en las suyas, mientras la miraba a la cara con una vulnerabilidad desnuda raramente mostrada por un hombre de su posición y poder. «Has conocido mi corazón en su momento más oscuro y desesperado. Has sido testigo de mis imperfectos intentos de protección, de mi equivocado sacrificio de nuestra felicidad en pos de tu seguridad. Me has visto en mi punto más débil, tanto en cuerpo como en espíritu, y sin embargo, de alguna manera, has encontrado una capacidad de perdón y comprensión más allá de cualquier cosa que mereciera». Su voz se mantuvo firme, pero se suavizó con la emoción mientras continuaba. Las palabras claramente ensayadas, pero no menos sinceras por su preparación. «Me harías el honor de convertirte en mi duquesa, no por obligación o rescate, sino porque 2 caminos rotos finalmente han convergido? No ofrezco la protección de un título ni la seguridad de la riqueza, pues has demostrado que tu fuerza no requiere ninguna de las dos, sino la devoción de un hombre que ha aprendido a través de la amarga experiencia que el verdadero amor debe fundarse en la honestidad, la confianza y la asociación, en lugar de en el mero resguardo». La luz del sol que se filtraba a través de la enramada cubierta de rosas sobre ellos captó las lágrimas que brotaron de los ojos de Eliza, transformándolas en diamantes que brillaban contra sus pestañas mientras la alegría iluminaba su rostro desde dentro. El doloroso viaje que los había llevado a este momento pareció de repente valer la pena, cada paso de separación y sufrimiento necesario para forjar la comprensión más profunda que ahora compartían, enseñándoles a ambos que el amor sin verdad era simplemente una hermosa ilusión, mientras que el amor templado por la adversidad y la honestidad podía resistir cualquier desafío. «Sí, Sebastián», respondió, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos brillantes. «Me convertiré en tu duquesa, tu compañera, tu igual en todas las cosas». Se inclinó hacia adelante para colocar sus manos a cada lado de su rostro, el gesto a la vez tierno y deliberado mientras sellaba su acuerdo con un beso que hablaba de un compromiso elegido en lugar de un arreglo u obligación, de un futuro construido sobre el deseo y el respeto mutuos en lugar de las convenciones sociales que casi los habían destruido a ambos. Los antiguos muros de Thornfield Hall habían sido testigos de innumerables uniones de conveniencia y deber a lo largo de los siglos, matrimonios arreglados por ventaja o necesidad en lugar de afecto, pero mientras Sebastián se levantaba para envolver a Eliza en sus brazos en medio de las rosas en flor,
La finca acogió la promesa de algo mucho más raro y precioso, una unión fundada en el amor genuino y la comprensión compartida, elegida libremente por dos personas que habían superado obstáculos aparentemente insuperables para reclamar la felicidad que una vez pareció estar para siempre fuera de su alcance. Thornfield Hall resplandecía en la gloria del verano temprano. Sus antiguas piedras calentadas por la dorada luz del sol, mientras los carruajes subían por el camino arbolado, entregando a los invitados para la celebración del primer aniversario de bodas del duque y la duquesa de Thornfield. La gran casa había sido transformada para la ocasión, cada habitación llena de flores de los jardines de la finca, el salón de baile preparado para el baile, y el comedor formal dispuesto para un festín que rivalizaría con cualquiera en la sociedad londinense. Sin embargo, la atmósfera difería notablemente de la tensa formalidad que había caracterizado a la mayoría de las reuniones aristocráticas. Una calidez y un afecto genuinos evidentes en los saludos intercambiados entre anfitriones e invitados, mientras Sebastian y Eliza daban la bienvenida a cada llegada personalmente, sus manos entrelazadas en una sutil pero significativa muestra de su profunda conexión. Un año de matrimonio solo había profundizado el vínculo entre ellos, sus pruebas compartidas creando una base de confianza y comprensión más rara que el antiguo título que llevaba Sebastian. La transformación en Eliza fue particularmente comentada por aquellos que la habían conocido antes de su desastroso primer matrimonio. La hija tranquila y obediente de Lord Blackwood, reemplazada por una mujer segura de sí misma, cuyos ojos esmeralda brillaban con inteligencia y alegría, mientras se movía entre sus invitados con graciosa autoridad. Cuando se anunció la cena, Sebastian condujo a Eliza a la cabecera de la magnífica mesa, donde el cristal y la plata relucían a la luz de las velas, la compañía reunida acomodándose en sus lugares con sonrisas de anticipación. Mientras los sirvientes llenaban las copas con vino fino para el tradicional brindis de aniversario, una sombra momentánea cruzó el rostro de Eliza, el recuerdo de otra copa y otro brindis oscureciendo brevemente su expresión antes de que la mano de Sebastian cubriera la suya en señal de tranquilidad. El gesto observado y comprendido por los pocos invitados que conocían la historia completa de su viaje hacia la felicidad. Sebastian se puso de pie, levantando su copa de cristal en un eco deliberado de aquel momento anterior y fatídico, pero con un propósito y una emoción completamente diferentes, infundiendo el gesto. «Por mi duquesa», proclamó, su profunda voz resonando fácilmente a través del silencioso comedor. «Quien me enseñó que la protección sin confianza no es amor. La lección fue duramente ganada, pero infinitamente preciosa, como lo es la mujer que la impartió». Los invitados reunidos levantaron sus copas en respuesta, murmurando su acuerdo mientras Eliza se levantaba junto a su esposo, su propia copa en alto, mientras ofrecía su brindis complementario. «Y por mi duque», respondió, su voz clara y firme con una confianza que habría sido inimaginable en la joven que había sido 2 años antes, quien me mostró que a veces el veneno y la cura provienen de la misma mano. Nuestra separación casi nos destruye a ambos, pero finalmente nos salvó para este momento y todo lo que seguirá. Bebieron juntos sin miedo ni vacilación, el simple acto de compartir vino transformando lo que una vez había sido un arma en una celebración. Rodeados de amigos que habían presenciado diversas etapas de su viaje y comprendían el significado de esta inversión simbólica. Más tarde, mientras la velada se suavizaba y los invitados se dispersaban al salón de baile para bailar o a la sala de cartas para un entretenimiento menos enérgico, Sebastian encontró a Eliza en su biblioteca, la habitación que había sido testigo tanto de su desesperado intento por salvarla del veneno como de su febril recuperación de la bala que había recibido en su defensa. Ella estaba de pie frente a las estanterías, colocando cuidadosamente varios volúmenes en su colección, la integración de sus libros con los de él
una representación visible de cuán completamente sus vidas se habían fusionado durante el último año. Él se movió para pararse detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura mientras ambos contemplaban la colección mezclada, sus esbeltos volúmenes de poesía y estudios botánicos ahora anidados cómodamente junto a sus tomos más pesados sobre historia y derecho. A través de las altas ventanas, la última luz dorada de la tarde de verano iluminaba su reflejo, dos figuras de pie como una sola contra el telón de fondo de cuero y pergamino que representaba la sabiduría acumulada de generaciones. Elisa se giró dentro del círculo de sus brazos para mirarlo, una mano levantándose para tocar su mejilla mientras la otra se posaba sobre su vientre ligeramente redondeado, donde la primera evidencia visible de su futuro había comenzado a manifestarse en las últimas semanas. El gesto no necesitaba explicación. La alegría en los ojos de Sebastian mientras su mano se movía para cubrir la de ella expresaba más de lo que las palabras podrían transmitir, mientras el duque y la duquesa de Thornfield permanecían en silencio juntos bajo la cálida luz de la biblioteca, su viaje del veneno a la cura, de la separación a la unión, de los secretos a la verdad, ahora completo en la promesa de una nueva vida que continuaría el legado que habían luchado tan ferozmente por reclamar contra obstáculos aparentemente insuperables.